Bueno, buenas noches a todos los que nos acompañan, los que se van a ir conectando en Facebook. Igualmente quiero saludar especialmente a los que van a ver este video a través de la cuenta de YouTube. Hoy vamos a iniciar un tema muy interesante. Digo iniciar porque hay muchas más cosas profundas en este tema de las que yo jamás hubiera podido llegar a pensar o imaginar. Entonces vamos a disponer nuestro corazón, vamos a orar. Padre, gracias por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque el reino de Dios es nuestra cuarta dimensión y realmente Él nos cubre totalmente. Hemos recibido el regalo más hermoso, más precioso, Señor amado, que es el Espíritu Santo, el que nos lleva, Señor amado, a entrar por la puerta al reino de Dios, a la cuarta dimensión del reino espiritual de Dios, donde hay un ambiente celestial, angelical, donde en ese ambiente lo único que respiramos es amor, paz, gozo, justicia en el Espíritu Santo. Hoy te pido, Señor, permea a cada persona. Cubre, Señor, a cada persona con el poder de tu Santo Espíritu. Ese mismo Espíritu Santo que se movió sobre la tierra, en el caos, Señor amado, de lo que había sucedido, Señor amado, sobre la tierra. Padre, ese mismo Espíritu ahora viene y se mueve, Señor amado, y nos da, Señor amado, de su ambiente espiritual, de todo lo que procede de parte de Él. Hoy declaro oráculos del cielo, Señor, hablados en la sabia mansedumbre, en la mansedumbre, Señor, y la humildad que tú me has enseñado, Señor amado, de que la cual procede de ti y no de mí. Señor, en tu sabiduría, Señor, queremos entender los misterios del reino que hoy nos cubren como la cuarta dimensión, Señor amado. Hoy te damos gracias, Señor. Gracias por tu poder, gracias por tu misericordia, gracias por ser tú, Señor amado, el Cristo, la sabiduría de Dios. Gracias, Señor. ¿Qué pasa? ¿Por qué está ese ruido? Ok, bien. Bueno, entonces te damos gracias, Señor. Amén, amén. Bueno, entonces vamos a hablar, primero que todo vamos a hablar de la cuarta dimensión y lo que es la cuarta dimensión en la física. No sé cuántos de ustedes han estudiado física. Yo la estudié en el colegio, pero no me acuerdo de nada de ella. Igualmente no fui muy buena, creo, en física, pero bueno. En esta investigación que he venido haciendo, he leído muchos artículos. Me gustó este que es un artículo cristiano que viene de YouVersion. Así aparece cuando uno abre el Google, así aparece YouVersion. Y muy interesante el comentario que él habla con respecto a la cuarta dimensión. Y creo que es uno de los comentarios más precisos, más llenos de un entendimiento espiritual. Y por eso sencillamente voy a leer lo que ellos hablaban con respecto de esta cuarta dimensión. En la física, así dice el comentario, en la física, la primera dimensión consiste en una línea recta. En este caso, tan solo existe la latitud. La segunda dimensión es un plano, o sea, es algo liso, es algo llano. Es decir, una dimensión mayor que la primera dimensión. En la primera vimos una sola línea, ahora ¿qué? Hay un plano, ya que esta es mucho más extensa que una sola línea. Allí no solo podemos hablar de cuán largo es, sino cuán extenso es. Es decir, la longitud
expresado, por ejemplo, en metros cuadrados. Por ejemplo, este salón lo puedo definir en metros cuadrados. Aún así, no se reconocería el concepto de volumen, ya que todo tendría una misma altura, o mejor dicho, todo sería chato. La tercera dimensión es el mundo cúbico, donde es añadido el concepto de volumen, densidad y profundidad. Aunque las dimensiones como tal sean puras teorías, y en la realidad no existe una primera, segunda o tercera dimensión en el mundo real, en el mundo físico que vemos, lo cierto es que todas ellas nos ayudan a tener una mejor comprensión del mundo. Ahora, vivimos en un mundo multidimensional. Hay altos, hay profundos, hay largos, hay anchos. Y hay una ley de la física que dice que toda sustancia está envuelta en una sustancia más grande. Entonces la pregunta que nos surge es, ¿existe una realidad mayor a la tercera dimensión donde habitamos? Oigan bien a la pregunta. Ya hemos visto las tres dimensiones, pero aquí la pregunta que me están haciendo, ¿hay otra, después de la tercera, hay otra dimensión donde habitamos? La Biblia afirma que existe una dimensión mayor. La Biblia nos dice que existe una dimensión mayor, y que es la dimensión del espíritu, que es la dimensión del espíritu. La Biblia afirma que existe una dimensión mayor que esta que estamos viendo, con nuestros ojos, que podemos tocar, que es la parte del espíritu. Bien, continuamos entonces con lo que este comentario nos hablaba. Vivimos en, bueno, ya dije eso, bien. Entonces, vamos a Génesis 1:2. Dice, la tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Es otra versión, pero es una versión muy buena. Es decir, existe, oigan bien, sí existe una dimensión mayor que la dimensión física y material que percibimos con los 5 sentidos. Es decir, con el oído, la vista, el tacto, el olfato y el gusto. Y esta dimensión mayor que menciona la Biblia es lo que acabo de decirles, que es la cuarta dimensión. Entonces, la pregunta que aquí les quiero hacer, ¿hay una cuarta dimensión? ¿Hay una cuarta dimensión? Métanse en la enseñanza, por favor, para que puedan entender la profundidad de lo que voy a enseñar hoy. Y esto es sencillamente una introducción para que entendamos cosas profundas en cuanto a la cuarta dimensión. Bien, entonces la Biblia sí nos está hablando de que hay una dimensión espiritual. El Espíritu de Dios se movía sobre todas las cosas allí, sobre el caos, sobre lo que estaba sucediendo, sobre lo que había, sobre la tierra, sobre las tinieblas, sobre el abismo. El Espíritu de Dios estaba moviéndose. El Espíritu de Dios vendría a ser la cuarta dimensión. Bien. Y Dios el Señor, esta dimensión mayor que menciona la Biblia es la dimensión espiritual. En fin, la Biblia es un libro que cuenta la fuerza de la dimensión espiritual del Espíritu Santo ejercida sobre el corazón del hombre, ejercida aún en trascender lo físico o lo natural. Por ejemplo, los milagros es algo que trasciende lo natural. Es algo que va más allá de nuestro entendimiento. Cuando se abre el Mar Rojo, entendemos que fue un milagro. Dios se mueve sobre esas aguas, inmediatamente se parten en dos y ellos pasan en seco. La cuestión aquí es entender que pasaron en seco.
y no es mojado. Interesante, ¿verdad? Si yo pongo agua en la tierra y la tierra cojo y quito el agua porque no la llega a absorber toda, pues la tierra viene a estar ¿qué? Húmeda, mojada. Pero dice la palabra que ellos pasaron en seco. No se volvió, exacto, no se volvió barro después de que fueron apartadas las aguas. Eso es un milagro. Entonces, esa cuarta dimensión, ese Espíritu Santo se movió de tal manera que produjo el milagro sobre el Mar Rojo. Y eso es tremendo cuando entendemos estas cosas. Bien, vamos a continuar. Vamos a Génesis 2:7. Génesis 2:7. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida o aliento de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. En otras versiones dice en un alma viviente. Tengan en su corazón ese versículo porque después voy a explicar algunas cosas. En Juan 4:24, no lo busquen. En Juan 4:24 dice que Dios es ¿qué? Espíritu. Y es verdad que nosotros fuimos creados primero de la tierra visible. Él hizo una figura humana. Oigan bien, Él hizo una figura humana donde allí, en ese cuerpo humano que hizo, había un alma y también había un espíritu. Mas el hombre no tenía vida. De ahí que Él tuvo que soplar el aliento de vida. Tan pronto Él tomó esa tierra y comenzó a formarla del polvo, inmediatamente vino el hombre en esa misma tierra a tener un alma viviente y también un espíritu. Y voy a explicarles por qué. Después les explico. Mantengan todos estos pensamientos para luego desarrollar el meollo de la enseñanza. Bueno, entonces entendemos estas cosas, es decir, el hombre está constituido por un espíritu, por un alma y por un cuerpo. Así lo dice 1 Tesalonicenses 5:23. Aún también está descrito en varias partes de que realmente sí somos tripartitas. Entonces, ¿qué sucede aquí? El cuerpo es el lugar donde se encuentra ¿qué? El alma. ¿Y qué es lo que viste el alma? El espíritu. Y esto es invisible. Esto no se ve. Esta es una dimensión, oigan bien, espiritual. El alma tampoco se ve, pero el alma está en el cuerpo, es del cuerpo. Y el alma va a tener sus comportamientos de acuerdo a ¿qué? A sus 5 sentidos. Entonces, espíritu, viste el alma, ¿ok? Luego entonces el alma es en el cuerpo. Y todo esto hace un ¿qué? Un ser completo e integral. Bien. Es fundamental que entremos a esa cuarta dimensión. Es importante que nosotros entendamos el reino de Dios. Y el reino de Dios es la cuarta dimensión. El Espíritu Santo es lo que viene a ser nuestra cuarta dimensión. Ya que la cuarta dimensión es la parte espiritual. No obstante, debemos reconocer que existen distintos niveles de la cuarta dimensión. Dios obra milagros. Pero ¿saben qué? No todos los milagros son obra exclusiva de Dios. Grande fue la sorpresa de un pastor oriental cuando un miembro de una iglesia se acerca donde él y le dice: pastor, los monjes y los budistas, oigan bien, también obran sanidades milagrosas. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Cómo se puede explicar que aún los brujos llegan a hacer sanidades? ¿Cómo se puede explicar que aún realmente
oigan bien, los espiritistas logran sanar enfermedades. ¿Por qué? Porque ellos entran en una cuarta dimensión. Claro que esta cuarta dimensión, y quiero que lo tengan claro, esta cuarta dimensión no es el reino de Dios, que es luz y vida. En esta cuarta dimensión es un lugar, oigan bien, de muerte y de tinieblas, que es donde el alma de ellos se encuentra. El estado de cada una de estas personas, el que no haya recibido a Cristo, el que no haya confesado a Cristo, el que no haya creído en su corazón que Él resucitó de los muertos, continúa en ese estado de muerte y de pecado. Pero aún así, estos seres espirituales integrales están cubiertos o viven en una cuarta dimensión. ¿De qué? De tinieblas y de muerte. Esto es bien interesante mirarlo. No es el Espíritu Santo el que los está cubriendo, ni ellos tienen tampoco el reino de Dios. Entonces, me vas a decir, Clemencia, que en esa cuarta dimensión de tinieblas y entenebrecimiento se pueden hacer milagros. Sí, porque hay un poder. Oigan bien, todos los seres humanos tienen un poder que se les fue dado, que es innato en la naturaleza humana. Por eso es que nos diferenciamos de los animales. Me están siguiendo aquí, ¿no? Es importante que entendamos estas cosas porque, ay Dios mío, bueno, yo sé que Dios está aquí y Dios me está ayudando y me está soplando todas las palabras del cielo al corazón, ¿ok? Es la primera vez que, verdad, hablo de esto de esta manera. Entonces, estoy así como, por eso voy pausadamente, como para ir como masticando. Pero bien, yo sé que vamos a recibir el fruto de la revelación, que eso es lo que quiero. Bien, entonces, bien, que no obstante, luego de varios días de ayuno y oración, esto fue lo que le pasó a este pastor. El pastor comprendió la existencia de varios niveles en la esfera espiritual. Por eso es que los brujos cuando están iniciados, ellos poco pueden hacer. Es más, muchas veces le dicen, no, mire, vaya donde este brujo que es más poderoso. Cosas así por el estilo, ¿verdad? Eso igualmente nos pasa a nosotros. Porque hay niveles espirituales en la dimensión, en la dimensión de la cuarta dimensión del espíritu, del reino de Dios, hay también niveles espirituales. Entonces nosotros debemos de desarrollar, oigan bien, la mente del espíritu para llegar a un nivel mucho mayor que aún la de los mismos brujos. Porque nosotros tenemos una mente superior, lo que no tienen ellos. En Cristo Jesús es la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios es opuesta a la sabiduría humana. Por lo tanto, esa sabiduría de Dios es ahora una en tu mente. Por eso somos diferentes a los brujos, somos diferentes a los metafísicos, somos diferentes a los de la nueva era, somos diferentes a los yoguistas, somos diferentes a los gnosticistas. Porque nosotros, nuestra fe no está fundada, oigan bien, en esa dimensión del espíritu donde hay poder, sino que está fundada en ¿qué? En la sabiduría de Dios. En eso está fundada nuestra fe. Entonces, lo que nosotros hacemos y en lo que nosotros actuamos no es por nosotros, sino es por el poder del Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, que nos cubre. ¿Me siguen aquí? Porque en el reino de Dios, el reino de Dios está dentro de nosotros. Y cuando el reino de Dios está, deben de haber obligatoriamente cosas tremendas, sanidades, liberaciones, se levantan los muertos y una serie de cosas. Y eso es tremendo, llegarlo a entender. Entonces, mi sugerencia en todo esto que les estoy diciendo es necesitamos cultivar la mente del espíritu.
necesitamos conocer los misterios del reino. Necesitamos, oigan bien, necesitamos conocer la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es la sabiduría de Dios. ¿Usted quiere llegar a niveles mayores y no quedarse normal como el cristiano que viene, que hace sus devocionales, que el cristiano que, qué sé yo, que ora, que esto, que lo otro? No, yo quiero llegar a más. ¿Cuántos de ustedes quieren llegar a más? ¿Cuántos quieren manifestar el reino? Pues le digo, si usted quiere manifestar el reino con todas sus acciones y manifestaciones de gloria, usted tiene que llegar a un nivel mayor. Y esto no te lo da solamente el venir a una congregación. Esto te lo da la intimidad con Dios, la meditación de la palabra de Dios, el querer buscar, el tener sed de esos misterios del reino, el tener sed de ese conocimiento de la mente de Dios y la mente de Jesucristo, Dios mío. Y eso es importante. Yo lo quiero y yo sé que ustedes lo quieren, pero no nos podemos quedar sin hacer nada. Tenemos que accionar nuestra fe, tenemos que buscar y tenemos que pedirle a Dios: Dios, ayúdanos en esto. Hay un plan, hay un propósito eterno de Dios aquí para mí en esta tierra ahora, y yo lo quiero cumplir. Aunque a veces me desanime, aunque a veces me pasen cosas, aunque a veces digo, ay no, Señor, ya no quiero más nada de esto, llévame ya. El Señor, yo me imagino que se reirá de mis peticiones, porque Él sabe lo que Él sí tiene para mí. Y Él sabe que en el poder del Espíritu de Dios y al nivel al cual Él me está llevando, lo lograré y llevaré a cabo todo el propósito que Dios planeó para mí aquí en la tierra. Amén. Ok. Va. No me voy a distraer. Por favor, manténgase calmadito con su mano. Bien. Bien, entonces, continuamos. No obstante, debemos, bueno, ya esto ya lo dije, ok. Entonces, ya dije, entonces, ¿qué diferencia existe entre la dimensión espiritual del cristianismo y la dimensión espiritual de otras ideologías? ¿Cuál es la diferencia? Cristo. Cristo es el Espíritu de Dios hecho carne. Él es la diferencia. La cuestión es que nosotros no lo hemos entendido, porque hemos buscado cosas, no el reino, no hemos buscado las cosas que son del reino, no hemos buscado de hacer las cosas como Él quiere que las hagamos, sino que nos hemos ido por las tangentes, ¿correcto? Así nos ha pasado a todos. Pero he determinado en mi corazón y oro para que ustedes determinen en su corazón a llegar a niveles mayores, en donde el reino de Dios se manifieste a través de cada uno de ustedes. Entonces vemos que la diferencia es ¿quién? Cristo. Ahora vamos a mirar varios versículos para entender esa gran diferencia, ese gran abismo, porque es un gran abismo que hay entre las ideologías de ellos y la sabiduría de Dios, que es Cristo, y que ahora está dentro de nosotros. Amén. Ay, y lo vamos a comprender. Y hay cristianos que han llegado a niveles muy altos, muy altos, muy altos. Hebreos 11:3. Hebreos 11:3. Dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se qué, de lo que no se veía. Significa que hubo una dimensión espiritual. Oigan bien, hubo una dimensión espiritual que no se veía al ojo humano, que no se veía en cuanto a la parte física o natural. Estaba todavía ¿qué? En lo espiritual. La dimensión en la que Dios creó el mundo en el principio fue ¿qué? En la dimensión ¿qué? Espiritual. Y luego entonces creó ¿qué? La parte visible. ¿Pero de dónde la creó? De la parte invisible. Tengan pendiente esto, que fue de la parte invisible, o sea, del espíritu.
con esto voy a soltar una pregunta. Si todo fue creado por Dios, quien es espíritu, y todo era invisible, y luego vemos que lo invisible se hizo visible, entre estas cosas la tierra, ¿correcto? ¿La tierra? ¿Sí? Entonces podemos pensar que la tierra tiene una dimensión espiritual. Ahí lo dejo con esa. ¿Ok? Lo dejo con esa pregunta. Vamos a seguir desarrollando la enseñanza. Me gusta la Biblia amplificada, saqué la traducción y dice así. Me gustó mucho cómo lo explica. La amplificada es una Biblia que amplifica el versículo, dándole más palabras, más sinónimo a las palabras. Dice, por la fe, es decir, con una confianza inherente y duradera en el poder, la sabiduría y la bondad de Dios, entendemos que los mundos, o sea, todo el universo, épocas, periodos, fueron estructurados y creados, esto es, formados, ordenados, equipados para un propósito previsto. Entonces la tierra, la cual Dios formó antes de haber formado al hombre, ¿tenía un propósito? ¿Tenía un propósito? Sí. De ahí fue donde Dios sacó al hombre. Entonces sí había un propósito. Aparte de eso, hay muchas más cosas con respecto a la tierra y al propósito de Dios, oiga, en haber puesto al hombre en la tierra, después de haber creado la tierra. Esto es muy interesante. Bueno, entonces dice, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, no fue hecho de lo visible, sino que fue hecho de lo que, de lo invisible. Vamos a 2 de Corintios 4:18. Aquí ya vamos desarrollando, ¿okay?, esta parte de la dimensión espiritual que muchas veces no hemos entendido. Aún, se lo digo sinceramente, yo no había entendido muchas de estas cosas que estoy enseñando ahora, no las había entendido, pero me he propuesto en mi corazón, y Dios es el que hace el querer y el hacer, me he propuesto en mi corazón conocer los misterios del reino. Entonces, 4:18, sí, 2 de Corintios 4:18. Yo nunca había pensado en una dimensión espiritual en la tierra, hasta que así el foquito se me prendió y digo, ¿cómo? Sí hay una dimensión espiritual, aunque de pronto han llegado como que han venido ideas, pero nunca la idea se ha arraigado en mi corazón y revelado en mi corazón como lo ha hecho ahora el Señor. Y creo que hay un propósito con eso, y yo lo quiero entender. Yo no sé si usted quiera entender que por lo que hay una dimensión espiritual en la tierra, que la tierra no es solamente lo que estamos viendo, sino que hay una dimensión espiritual y que en esa tierra fue provisto todas las cosas que nosotros necesitamos para llevar a cabo todo el propósito de Dios aquí en la tierra. Yo quiero entonces saber en qué o qué cosas contiene esa dimensión espiritual de la tierra para mí. ¿Me siguieron aquí? Y esto es tremendo, esto es tremendo. Y confío que el Señor les va a dar ese deseo también de entender estas cosas, para que usted desee también el decir, sí, Señor, hay cosas en la tierra que tú tienes para mí. En la dimensión espiritual hay cosas de la tierra que me pertenecen, pero el diablo las tenía encubiertas. Bien, 2 de Corintios, ¿estamos? Es correcto, es correcto. Bien, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que ¿qué? Las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, breves, pasajeras, pero las que no se ven son eternas e incorruptibles. Entonces, pongan atención a esto. Si las cosas, no mirando nosotros las cosas que se ven, entonces nosotros no nos tenemos que atener a estas cosas que estamos viendo.
que ya están hechas. ¿Sabe usted que casi todo lo que, o casi todo no, yo creo que todo lo que tenemos es hecho de la tierra? Eso nos lo enseñó el pastor Adolfo el otro día cuando nos estaba enseñando de la tierra. Ya terminé también el libro de Francis Myers. Y ahí es allí donde el Señor me ha comenzado a estar ministrando mucho más profundamente acerca de la tierra. Pero yo le dije, Señor, yo quiero llegar más profundo de lo que Él llegó. Y no por atarme, no. Es porque quiero entender las cosas profundas de Dios. Quiero conocer a Dios, quiero conocer el corazón de Dios y la razón por la cual Él hizo la tierra para mí. Bien, entonces, esto significa que las cosas que no se ven, o sea, esa dimensión espiritual que está en la tierra, yo con mi fe las tengo que traer a lo que se ve, al plano natural. ¿Me siguieron aquí? Hay cosas que todavía no se han creado, hay cosas que todavía no se han inventado y están en la tierra. Y eso nos lo enseñó Francis Myers. En el libro él lo enseña, es muy interesante esa parte. Bien, entonces continuamos. Y está en mi corazón enseñarles la importancia de que si hay una tierra invisible, o podríamos decir que la tierra tiene una dimensión espiritual que no vemos. Por el hecho que solo estemos viendo lo visible de la tierra en nuestra dimensión física y material, no significa que haya una dimensión espiritual que está llena de las riquezas, oye, que Dios puso en la tierra para nosotros. ¿Cuántos están gozosos? Yo estoy que salto de una pata, vean. Esto es tremendo, pero quiero ir más allá de esto. Esto es solo el inicio de un nivel espiritual. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más. Si los monjes tibetanos y todas esas gentes que han llegado a niveles espirituales muy altos, no, oigan, no en el reino de Dios, porque ellos no están en el reino de Dios, sino en el reino de las tinieblas y de muerte. ¿Cuánto más nosotros que somos de Cristo, quien es la sabiduría de Dios hecha carne? ¿Cuánto más que tenemos? Oigan, somos 10 veces mejores que ellos. Daniel y los hebreos que estaban en Babilonia, ¿cuántas veces lo encontraron más inteligentes? 10 veces más inteligentes. Ahora, Daniel no tenía todavía, oigan bien, la naturaleza divina de Dios en él, dentro de él, pero Dios lo cubrió con una inteligencia 10 veces mayor que todos los demás. ¿No creen ustedes que como cristianos y teniendo la mente de Cristo, quien es la sabiduría de Dios, no creen ustedes que nosotros deberíamos estar buscando esa mente de Cristo y conocer, experimentar en todo su poder la sabiduría de Dios en nosotros, el poder de Dios en nosotros, la vida de Dios en nosotros, la luz para alumbrar, el ser la sal de la tierra, el ser amor para ir y destruir las obras del diablo, para ir y ser luz a los que están en tinieblas? Esa es la pasión que debemos de sentir. Por eso es que queremos esas cosas. No las queremos para jactarnos y para decir es que yo soy mejor que usted o para competir con nadie. No, no están bobos. En nosotros no está la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo te lleva a competir. La sabiduría del mundo te lleva a que te jactes de las cosas que has hecho. Pero ¿saben qué? Cuando uno entiende por seguro que entiende, que no es nada de lo mío, sino es todo lo de Él, que la sabiduría, oiga, que la sabiduría de Dios, quien es Cristo, está en mi mente,
pero que no soy yo, sino que es la mente de Él. Dice uno, Señor, no hay de nada que jactarme, toda la gloria es para ti. Bien, entonces, la tierra, ya leímos el 4:18 completo, ¿verdad? Ok, bien. Okay. La tierra es el lugar que Dios creó antes de crear al hombre, o aún las bestias y los árboles. Es bien interesante mirar cómo lo hizo. En el capítulo 1 de Génesis se encuentra la creación. Léanla. Ese es un libro tremendo, porque ese es el principio de todas las cosas. Dios ordenó que las aguas que estaban debajo de los cielos se juntaran en un lugar, se descubre lo seco, y fue así. Dios llamó a lo seco ¿qué? Tierra, y a las aguas llamó ¿qué? Mares. Él distinguió a la tierra seca del aire y el mar, y luego comenzó a hablar a la tierra. Es bien interesante. Él comenzó a hablar a la tierra. ¿Qué fue lo que él comenzó a hablar de la tierra? Pues él comenzó a decirle a la tierra que produjera hierba verde, que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté con él sobre la tierra. Y así sucedió. La tierra dio hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Dios que era bueno, ¿qué? Era bueno. Buenísimo. ¿En quién estaba pensando Dios? En nosotros. Porque después iba a ponernos a nosotros. Pero quiero que piensen esto. Dios, que es espíritu, creó todas las cosas. Y luego vemos que el Espíritu Santo de todas maneras se tuvo que mover sobre el caos de lo que había. ¿Correcto? Voy a preguntarles algo. ¿Será que todas las cosas del universo tienen una dimensión espiritual? Claro. La tierra lo tiene. La tierra lo tiene. La tierra es tridimensional. La tierra tiene un alma. Siente. Tiene una boca. Tiene oídos. Todo esto es en una analogía. ¿Okay? No necesariamente tienen que ser estas orejas así tal cual. ¿Okay? O estos ojos así tal cual. No es que ahora usted se vaya a asomar allá al lugar a donde está ya la tierra, allá en el separador, y vaya a ver a dónde están los ojos, a dónde está la lengua, a dónde está la boca, a dónde... No. ¿Ok? Estamos hablando de una analogía. Y Dios nos habla para que entendamos las cosas espirituales. Dios nos habla en analogías, en metáforas. Dios habla que la tierra sí tiene una boca. Y no la vemos. Y es una boca espiritual. Y tiene unos oídos porque obedece. ¿Ok? Ahora, esta es mejor. ¿Tiene un cuerpo? Sí, tiene un cuerpo, que es la parte natural que nosotros todos vemos. Tierras de diferentes colores. Tierras llenas de prados. Tierras de diferentes tipos. ¿Me siguieron aquí? Entonces, la tierra es tridimensional. Y lo que cubría la tierra era la cuarta dimensión, el reino de Dios, el Espíritu Santo. Cubría toda la tierra. La palabra, el Espíritu de vida se movía sobre toda la tierra. Y es hermoso. Cuando tú meditas en esto y tú miras la tierra, wow, tremendo cómo se movió el Espíritu Santo, cómo comenzó a crear las cosas, cómo comenzó a decir, y la tierra a obedecerle. Entonces, si tiene también un cuerpo, podríamos pensar que la tierra tiene como un vientre. ¿Sí? Claro que sí. La tierra es un vientre. Podríamos decirlo en esta misma analogía que estoy hablando, ¿no? Llevando esto a una referencia. Entonces sí tiene un vientre. ¿Por
Porque es que toda la palabra de Dios que Dios sembró sobre la tierra, toda fue concebida por la tierra. Y la tierra dio a luz. ¿Qué dio a luz? Las plantas, los árboles frutales, las semillas. ¿Qué más dio a luz? Los animales, las aves. ¿Por qué? Por la orden que Dios le dio. ¿Y cuál palabra? ¿Es la palabra? ¿Acaso la palabra de Dios no es semilla? Entonces significa que el receptor es la tierra. ¿Será que cuando nosotros hablemos a la tierra igualmente y sembramos las semillas de la palabra de Dios, ustedes creen que esa palabra no se va a cumplir también? ¿Que algo tiene que suceder? Gracias. Es como el boomerang. Cuando el boomerang se manda, tiene que hacer lo que tiene que hacer. Tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y la palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios, cada vez que Dios pronunciaba algo, cada vez que Dios declaraba algo, inmediatamente sucedía. Esto no fue de una evolución, inmediatamente sucedía. Inmediatamente sucedía. Ese versículo que tú tienes de cuándo nacerá una nación, búscatelo. El de la nación que le haría cosa nueva. ¿Sí te acuerdas? Ok, vamos a ver si bueno, continuemos porque esto es bien interesante. Ok. Ok, bien, y árbol queda bien. Entonces, todo esto, ok, la tierra concibió y dio a luz todas estas cosas, la cual la palabra de Dios, al ser sembrada, inmediatamente comenzó a producir. Bien, la tierra tiene una dimensión mayor que menciona la Biblia, y esta es la dimensión espiritual que ya les he estado explicando, ¿okay? Y creo que la tierra, desde el momento en que fue formada, antes de la caída del hombre, tenía una capacidad de dar a luz. Podríamos decir que la tierra es como el vientre donde la semilla de vida es sembrada y tiene la capacidad de concebir y luego dar a luz la especie de la semilla o el tipo o clase de las aves o de los animales, que eso ya lo había dicho. Bien. Vamos otra vez a la creación del hombre. ¿Se acuerdan que les dije que volveríamos al versículo 2:7? De verdad que esto es mi primera vez enseñando esto, pero me siento llena del Espíritu Santo, me siento llena de la revelación de su sabiduría, y por eso peso tanto las palabras que estoy hablando, porque yo quiero que ustedes mastiquen lo que estoy hablando, para que sea puesto en sus corazones, para que de aquí salgan pensando que todo lo que Dios hizo fue bueno y fue para nosotros. Que por el pecado se dañaron las cosas, pero que ahora, al haber Cristo venido a la tierra de nuevo, reconcilió los cielos y la tierra. Y esto significa que ahora en Cristo nosotros tenemos el mismo poder, la misma autoridad, oigan bien, la misma fe, la misma sabiduría de reproducir, multiplicarnos y hacer todas las cosas que estamos destinadas a hacer. Y de declarar las cosas que necesitamos ver gestadas, llevadas a luz aquí sobre la tierra. Si Él lo hizo y nosotros ahora en Él lo quiere hacer, bienvenido eres, Espíritu Santo, para hacerlo conmigo. Amén. Bien, entonces, en el versículo dice, he aquí que yo hago, ese es, pronto saldrá la luz, no la conoceréis, otra vez, abriré camino en el desierto, no, el otro, el que, y hará Dios una nación en un día, ese, bueno, eso es lo rico de estar entre hermanos. Que no hay
importa si no me sé el versículo, pero otros se lo saben. ¿Amén? Esto está bueno. Ok, entonces voy un momentico a la parte porque quiero explicar esta parte. Quiero que entendamos hoy algo profundo que yo no había entendido tampoco. Yo siempre me he debatido en que, bueno, y cómo fue, a ver, sí, Dios creó el cuerpo y el alma qué, y el espíritu qué, venían del soplo, del aliento divino de Dios, o cómo fue la cosa. Bueno, ya entendimos entonces que la tierra es una dimensión espiritual tripartita, espiritual en el cuerpo, ¿verdad? Y que Dios tomó de la tierra, ¿verdad? Hizo ¿qué? Una figura. Pregunta, si la tierra es espíritu, alma y cuerpo, o tiene espíritu, alma y cuerpo, o es espíritu, alma y cuerpo. Cuando Dios creó al hombre y lo creó de la tierra, ¿venía ya con espíritu, alma y cuerpo? Esa es buena. ¿Por qué? La tomó de la tierra. Y la tierra también tenía una dimensión espiritual. Y en la tierra también tenía un alma. Y tenía un cuerpo. Ahora, ¿cuándo vino a tener vida de Dios? Cuando Él le puso el aliento de vida. Significa que la cuarta dimensión, el hombre tripartita sacado de la tierra, oigan bien, Dios lo lleva a su cuarta dimensión, a tener la misma mente de Dios en él. Esa fue la gran diferencia que hubo entre los animales y todas las cosas creadas, y aún la tierra. Y vinimos a ser a imagen y semejanza de Dios. ¿Se fijan esto tan tremendo? La diferencia tan abismal que sí había aún, oigan bien a esto, la diferencia abismal que había aún entre los seres celestiales, los ángeles, los querubines, los serafines, todas las huéspedes del cielo, todo lo invisible que se movía en los cielos. Nosotros fuimos los únicos en los que Dios puso el aliento de vida. Y eso fue lo que nos hizo entrar en la cuarta dimensión y pertenecer al reino de Dios. Por eso es que en el jardín se respiraba ¿qué? Todo lo del reino. Porque es que todo estaba cubierto ¿con qué? Con esa misma dimensión, con ese mismo reino del cielo. Todo estaba de esa misma manera. Entonces, esto es tremendo, pero también vamos a mirar unos versículos ya. Ok. Y dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Pongan atención a esto. ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Concebirá la tierra en un día? Sí. Dios habló y la tierra ¿qué? Concibió, dio a luz. ¿Sí o no? ¿Nacerá una nación de una vez? Sí. Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Sus hijos. Bien, vamos entonces a mirar unos versículos con respecto a la creación. Vamos a Juan 1:3. Entonces, ¿entendieron esto del espíritu, alma y cuerpo del hombre? Y oro para que las personas que escuchen esta enseñanza la entiendan. No juzguen, órenle a Dios para que Dios les revele lo mismo que me ha revelado a mí. Esto no es mi sabiduría. Lo espiritual de la sabiduría de Dios tiene que encajar en lo espiritual de nuestro corazón. Así que les animo a que entiendan esta profundidad de
la dimensión espiritual. Bien, entonces vamos allí. Ya casi vamos a terminar Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron ¿qué? Hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, si no hubiera habido la palabra, Cristo, quien es la palabra hecha carne, no hubiera habido nada. ¿Qué fue lo que Dios habló? La palabra. ¿Y qué pasó con la palabra? La palabra se cumplió. Amén. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, oiga, visibles e invisibles. Porque recuerde que la cuarta dimensión, tanto del mundo espiritual de tinieblas y muerte, y la cuarta dimensión que pertenece al reino de Dios, que es luz y vida, son invisibles. Son invisibles. Pero recuerden algo también. Los que tienen las diferentes ideologías a la nuestra, ellos no pueden entrar en ese reino. Ellos entran en otro reino, que no es el reino de Dios. Quiero que lo tengan claro esto. Y si hay alguien que me está oyendo de la nueva era, arrepiéntase y venga a Cristo, porque Él es el verdadero y el único portal hacia la cuarta dimensión, porque Él es el reino de Dios y Él es la sabiduría. Por eso te animo, cualquiera que me esté oyendo, no es como ustedes lo piensan, lo de la nueva era, o no es como lo piensan los brujos. Arrepiéntanse, porque sí hay una dimensión mayor aún, que es la del reino de Dios. Y la única puerta, el único portal para entrar en esa dimensión es ¿quién? Cristo. Es la única. Él dijo, yo soy la puerta. Entren y salgan. O sea, entren a este reino y salgan del otro, que no les va a traer nada bueno. Amén. Entonces, Colosenses 1:16, estaba leyéndolo, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, si Él está sobre todos, como dice la palabra, porque Él subió y está sobre todos, ¿será que está sobre todos? ¿Será que está realmente aún sobre todos los espíritus, oigan bien, todos los espíritus humanos caídos que viven aún en niveles espirituales mayores? Sí. ¿Está sobre los brujos? Sí. ¿Está sobre los yoguistas? Sí. ¿Está sobre los metafísicos? Sí. Porque Él es el que es el creador. No ustedes. Es Él. Él es el único. Por eso Él es el supremo, Él es el altísimo. Bien, vamos a Hebreos 1:2. Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero ¿de qué? ¿De todo es todo? ¿O será que le quedó algo faltando? Todo es todo. ¿Y por quien asimismo? ¡Ah, carajo! ¿Hizo qué? Y todavía el universo se expande. Porque todavía la palabra de Dios corre. Hay muchas cosas más profundas. Estoy apenas comenzando. Sí, apenas estoy comenzando a mirar los misterios profundos del reino de Dios, a mirar la mente de Cristo y entender la mente de Cristo y decirle a Él, yo quiero ser uno con la mente tuya, con tu sabiduría y con todas las virtudes que tú eres en tu Padre. Eso lo quiero yo también. Amén. Entonces, ya para ir cerrando, es importante entender la razón
razón de la venida de Jesús. Entendemos que, ¿quién fue el primer pecador? No fue el hombre, Satanás. ¿Y Satanás era qué? Es espíritu. Es espíritu. Él siempre vivió en una dimensión ¿qué? Espiritual. Y continúa siendo invisible. Por eso es que nadie lo puede ver. O sea, nadie no lo puede ver. Digo yo, solo los que tienen visiones y bueno, y han traspasado, podríamos decir, esa dimensión igualmente. Así también como hay muchos hermanos cristianos que han trascendido esta dimensión porque tienen dones del Espíritu Santo en donde pueden ver a Dios, en donde pueden ver a Cristo, en donde han subido también, en donde aún a través de esos dones ellos pueden ver a demonios, pueden ver a ángeles, pueden ver aún las cosas que las personas tienen. En una profecía que oí, le decía a un hermano, un profeta le decía que él llegaría a mirar la transparencia del alma y que él podría darse cuenta de los lugares de anomalías y de enfermedades que había en ese cuerpo y que él hablaría la palabra y esos lugares serían sanados. Digo yo, wow. Y todo eso lo hace ¿qué? El Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero nosotros necesitamos entender la cuarta dimensión. Jesucristo se llevó, oigan, se llevó absolutamente toda la naturaleza espiritual integral del hombre, de la naturaleza caída. No quedó, digan, nada. Todo fue ¿qué? Crucificado. Y luego de crucificado, ¿qué fue? Muerto. ¿Y luego qué pasó? Bajó. ¿Y qué pasó cuando bajó? ¿Destruyó qué? El imperio ¿cuál? De la muerte. Esto es la cuarta dimensión de las tinieblas. ¡Uy! La cuarta dimensión. Recuerden que hay una cuarta dimensión. Reino de Dios, vida y luz. Y una cuarta dimensión ¿qué? De las tinieblas. ¿Y qué hizo Jesús cuando bajó? Destruyó absolutamente toda la caparazón, toda esa sustancia que cubría al ser integral espiritual del hombre. La destruyó totalmente. Yo digo, oiga, qué berraco trabajo el que hizo el Señor, demorarse 48 horas abajo. Eso es mucho trabajo. Eso es mucho destruir todo lo que había en nosotros. Pero luego también dice que Él que resucitó. Los que hemos creído que estamos muertos en su muerte, y los que hemos creído que estamos vivos en su resurrección, somos los nacidos del Espíritu. Por lo tanto, tenemos un nuevo espíritu, tenemos un nuevo corazón. El corazón de piedra que se encontraba cubierto por esa cuarta dimensión de pecado y de muerte fue arrancado y se nos fue dado un nuevo corazón. O sea que tenemos también una nueva mente. Y que ahora tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. La mente nuestra en Cristo y Cristo en nosotros, o sea, la mente de Cristo en nosotros. Significa que ahora oigan, aparte de que nuestro espíritu ya es un nuevo espíritu, nosotros hemos entrado en la cuarta dimensión. ¿Por qué? Porque hemos recibido al Espíritu Santo de Dios y Él nos ha cubierto y nos ha llenado de dones y nos ha llenado de poder y nos ha llenado de fuego y nos ha llenado de todo lo que pertenece a Dios a través de su Hijo. Y por el Espíritu Santo se nos ha otorgado todas las cosas que necesitamos para entender aquí en la tierra. Aún las cosas que todavía no vemos, pero que se encuentran en la tierra para nosotros. Padre,
Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por enseñarnos a entender estas cosas profundas, porque miramos a la tierra de una manera diferente, porque la miramos como tú siempre has querido que nosotros la miremos, no como maldición, Señor amado, sino también redimida por el poder de tu sangre. Redimida, Señor, y dada de vuelta a nosotros, para que nosotros ahora podamos reinar, sojuzgarla, y podamos aún, Señor amado, creer que la tierra tiene todo un bien oculto, pero es un bien para todos nosotros. Hoy oro para que cada persona, Señor, entienda la importancia de la tierra en la dimensión espiritual de lo que Dios tiene para ellos en esta tierra. Para que comiencen, Señor, a buscar esos misterios del reino. Para que ellos entiendan y comiencen a buscar esos tesoros que hay allí escondidos, Señor amado. Para que así podamos cumplir tu voluntad en todas las cosas que tú nos has llamado a hacer aquí en esta tierra. Hoy bendigo la tierra de Villavicencio. Hoy le digo a la tierra de Villavicencio, en Cristo Jesús, la cubierta que había de maldición dada por el pecado y la muerte por parte del primer Adán fue quitada sobre ti. Fue destruida. Todo el imperio de la muerte que cubría el corazón de la tierra fue destruido por Cristo cuando Él bajó y destruyó en la dimensión espiritual, destruyó todo lo que cubría la tierra. Por lo tanto, hoy te digo a ti, tierra, eres una tierra fértil y fructífera. Hoy te digo, tierra, estás lista para la semilla del avivamiento sobre ti. Hoy declaro a la tierra, tierra, produce ahora la semilla del avivamiento sobre la tierra de Villavicencio, en el nombre de Jesús. Y esta palabra y esta semilla no volverá vacía, sino que tu tierra la concebirás, la gestarás y dará a luz este gran avivamiento para Villavicencio. Y trascenderá a toda la tierra de Colombia y a muchas naciones del mundo. E iremos y haremos discípulos de todas las naciones que están destinadas para salvación, para glorificación de Jesucristo el Rey. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.